Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Comienza el Evangelio hablando de que Jesús tiene conocimiento de que Juan el Bautista había muerto. Juan el Bautista, el precursor, aquel que había anunciado la venida del más grande, del más digno, del más poderoso, y que venía detrás de él y que se encontraba al medio del pueblo. El Bautista, que había señalado ya no la ley, sino a alguien en medio del pueblo. Había señalado que aquel era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y este era Jesús, de Nazaret de Galilea, y que además de hombre, era el Mesías, era Dios con nosotros. Y el Bautista, en cuanto precursor, va a sellar este ministerio, esta misión suya de ser aquel que precede y ya apunta que el Mesías ha llegado, aquel que va a salvar no solamente a Israel, sino a toda la humanidad y salvarla plenamente, porque la va a introducir en el cielo. Este precursor va a sellar su misión muriendo y va a morir dando testimonio de la verdad, dando testimonio de que los mandamientos hemos de cumplirlos, dando testimonio de que Dios no se alegra con el adulterio, no se alegra con el abuso de poder, no se alegra con aquellos que ejercen sobre los demás opresión, como fue el caso de Herodes, que le llega a matar, y lo sella con su sangre. Así precede también a aquel que, siendo el Cordero de Dios, va a salvar a la humanidad a través de su entrega en la cruz. Y Jesús ahora se manifiesta como aquel que el Bautista ha señalado como el Cordero de Dios y el Mesías. Jesús mira a la multitud y se compadece, cura a los enfermos, nos dice hoy el Evangelio, y además alimenta a todos los que lo seguían, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Todos son signos proféticos que manifiestan que Jesús es el Manuel, nos dice el evangelista Mateo, se llamará el Manuel en los evangelios de la infancia. Jesús es Dios con nosotros, el Manuel. Es aquel que se compadece, es el Dios que nos ama, es aquel que cura a los enfermos, es el Dios que promete la resurrección del cuerpo, un cuerpo glorioso. Por eso la cura de las enfermedades viene a decir que va a restaurar el cuerpo humano afectado precisamente por el pecado y por tanto que tiende a corromperse y a morir. Y es aquel que nos alimenta, que dándonos su cuerpo y su sangre nos da la vida eterna. Jesús es el profeta.
es hacia quien tiende toda la profecía del Antiguo Testamento, es de quien surge toda la profecía del Nuevo Testamento y es la plenitud hacia la que tiende toda la historia de la salvación hasta el final de los tiempos. Él es la plenitud. Él es Dios, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Redentor, es aquel que tiene todo poder sobre el cielo y la tierra. Es por tanto también en quien Dios Padre ha depositado el juicio sobre toda criatura. De ahí que la profecía dice el Apocalipsis que es dar testimonio de este Jesús, de que Él es el Cristo, el Mesías, el Rey, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo del hombre, aquel que se entrega para salvarnos, el Redentor, que Él ha muerto por nosotros, que ha padecido nuestra condición de pecadores, ha sufrido una violencia terrible en cuerpo y alma, pero la ha vencido, está resucitado, ha vencido, pasando incluso por la muerte, de ahí que ha arrancado el poder de la muerte, porque ha muerto y ha resucitado, ha vencido al maligno, ha vencido a todo mal, y Él es el Redentor y el Juez. La profecía, anunciar a Cristo. Pero hoy nos habla de que cuando hablamos de Cristo y queremos ser profetas de Él, pues hemos de tener una medida. ¿Cuántos hablan hoy en día y siempre de que son profetas y profetas que saben lo que va a pasar? Todo es un desastre, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, hermanos, desde que Jesús muere y resucita, es destruido el templo de Jerusalén, e irrumpe así el epílogo de la historia, y Dios puede sellar esto en cualquier momento, cuando Él quiera, puede llegar a la conclusión. Lo cierto es que a cada uno nos va a llegar en el momento de nuestra muerte. Esta es la conclusión personal de cada uno. Y llegado el final de los tiempos, pues todos compareceremos ante el juicio final, donde cada uno dentro del cuerpo de Cristo veremos nuestro lugar y una comunión perfecta con los santos para toda la eternidad, y donde también los condenados, Dios nos libre de ellos, serán definitivamente arrojados al infierno junto con Satanás y sus ángeles endemoniados. Pero hoy nos habla la primera lectura de que podemos ejercer la profecía falsamente. Y por eso tenemos, dice San Pablo en la epístola a los romanos, que se ejerza este don de profecía según la medida en que somos acreditados por nuestra fe. Por tanto, según estamos unidos a Cristo y le anunciamos a Él también. Y por tanto, si algo tenemos que decir de modo particular y especial como una revelación particular, lo hagamos porque Dios nos acredita, no porque nuestras ideas digamos que son palabra de Dios y que esto se va a cumplir. Hoy Jeremías, en esta primera lectura, os invito a que la releáis, nos enseña. Hay un profeta, se llama Hananías, y en estos momentos Jerusalén ha sido tomado ya por los babilonios. Está siendo controlada, dominada, han sido llevados también al exilio los más importantes, y este profeta, hijo de Joaquín, y además Jeconías, el rey de Judá, ha sido llevado a Babilonia. Pues bien, este profeta, Hananías, que era un profeta en Gabaón, pretende comunicar una revelación de parte de Dios. Pero es una revelación agradable al pueblo. Digamos que es una profecía populista. Son muchos los populistas hoy, que vienen y anuncian todo lo mejor para la gente y después los aplastan. También en la iglesia y también en la política. Esto dice, según Jeconías, esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. Devolveré a Jeconías, el hijo de Joaquín, rey de Judá. Devolveré también a los desterrados. Es decir, se puede volver a leer todo esto como es un mensaje, un anuncio agradable a los oídos
de todos los que le escuchan en Jerusalén, pero que no corresponde a la verdad de Dios, a la revelación auténtica. Si os anuncio que todo os va a ir bien porque creéis en Jesús, no soy un buen profeta. Si quieres seguir a Jesús, tendrás que cargar con tu cruz, tendrás que perdonar a tu esposo, tendrás que sufrir con tus hijos, tendrás que abrirte al Dios que es el Dios de la vida, tendrás que ser honesto con tu trabajo. Y todo esto hay un sufrimiento, tendrás que dejar tus pecados, tendrás que convertirte todos los días. Tendrás que reconocer que necesitas a Cristo y que por ti mismo no puedes. Te darás cuenta que es más fuerte, si no te unes a Cristo, la condición del hombre viejo que nos arrastra y nos hace todos los días claudicar detrás del pecado. Y hay que Jeremías le va a responder y le va a decir que esa profecía que está diciendo Hananías no tiene valor alguno. Hananías habla según el querer del pueblo, según lo que es agradable a los oídos, según lo que a él le interesaría, un paraíso en la tierra, ¿verdad? Pero no habla según Dios. La iglesia va a ser perseguida, hermanos, generación tras generación. Habrá tiempos de mayor o menor calma, pero incluso esos tiempos son debido a la lucha contra el mundo, contra la carne, contra el demonio, son tiempos de purificación. Y a todos los que siguen a Cristo les va a acontecer. Si estamos en el mundo y metidos con el mundo, pues ahí estamos aplastados, ya estamos muertos. Pero si queremos salir hacia el Dios de la vida, entonces hay un sufrimiento. Porque nos da el nuevo hombre en Cristo. Y esto en el Espíritu Santo significa combate contra todo lo que se opone a ello. De ahí que Jeremías dice, Hananías, tú no estás hablando según Dios. Tú has roto el yugo que le habían puesto un yugo a Jeremías de madera. Dice, pero Dios lo va a poner de hierro. Hananías hizo un gesto, pero Jeremías le dice, no te sirve de nada por mucho que quieras aparentar. Es más, este mismo año, debido a que no has profetizado como Dios desea y estás engañando al pueblo, esto se va a sellar en ti, que este mismo año morirás. Y así acontece, porque Dios habla a través de Jeremías que no se ajusta a su querer, sino al querer de Dios. Está abierto a la palabra de Dios, tiene un corazón según Dios. Hananías, este profeta que venía de Gabaón, no respetó esta regla fundamental y esencial del carisma de profecía, que uno tiene que profetizar según esta medida y en proporción de la acreditación que Dios, por medio de la fe, nos da. Por tanto, según en la medida de la unión con Dios y según el querer de Dios. Hay que hablar en la medida de este sello que Dios pone en el corazón de la unión con Cristo y transmitir los mensajes divinos auténticos y no pronunciar nuestras propias ideas como inspiración divina. A mí también me gustaría que todo fuera bien en esta vida, que no hubiera nunca problemas, que no nos enfermáramos, que siguiendo a Cristo todo nos fuera, como un camino de rosas. Pero queridos hermanos, si Cristo ha sido rechazado, si aquel que es nuestro Dios y Señor ha sido llamado Beelzebú, si aquel que es nuestro Dios y Señor ha sido condenado a muerte como un blasfemo cuando es Dios, cuando es el único que nos dice la verdad, el único que nos ama, ¿qué esperamos nosotros? El maligno nos va a hacer continuamente guerra, el mundo no nos va a aceptar y la carne se va a revolver porque quiere que le demos también lo que nos pide. Es un combate. Por eso no hemos de sobrepasar los límites de la gracia que hemos recibido. Y no hagamos así daño a los corazones, a las almas, a la iglesia, profetizando lo que no es y convirtiéndonos en unos anunciadores siempre, ¿verdad?, populistas, que está muy bien. Quizás nos digan que qué bien hablamos, quizás nos digan que qué bien que esto es lo que queremos escuchar, porque no queremos escuchar que siguiendo a Cristo hemos de convertirnos. Que acojamos y proclamemos de verdad lo que proviene de Dios, que cada día estemos más unidos a Cristo,
que cada día nos ayudemos a convertirnos y a confiar en Cristo, para que las palabras que Dios nos inspire sean las palabras de Dios, no nuestras propias ideas, sino que estén cargadas del Espíritu Santo, un Espíritu que en Cristo nos llama a la conversión y a la fe, porque en Cristo, que es el que cumple todo, porque es el que se compadece de nosotros, el que nos cura y nos promete la resurrección de la carne, y el que nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, porque en Cristo se nos promete la vida eterna. Que así sea.